Sexualidad en tu propia voz. Historias, mitos y revolcones del pasado que resuenan en el presente. Sexualidad en tu propia voz. Históricamente orgásmico. Hola, bienvenidos, bienvenidas, qué gusto que nos acompañen en este programa, un programa especial que estamos haciendo para recordar a Juan Carlos Hernández Meijueiro, para recordar esta serie, Sexualidad en tu propia voz, en su etapa histórica, que Juan Carlos estuvo conduciendo y también preparando los contenidos, porque él era el que se encargaba de hacer el guión, la investigación, que bueno, todo este conocimiento que él tenía sobre la sexualidad y sobre la historia y sobre la religión católica también, lo cual lo hace un sexólogo muy especial, con un conocimiento muy único, muy singular. Entonces, a 2 años de su fallecimiento, yo digo de su trascendencia, porque en realidad es una trascendencia tanto en el sentido espiritual como en el material también, porque creo que trascendió en el sentido de todo este conocimiento que nos compartió, tanto en los programas de radio, en las muchísimas entrevistas que le hicieron en medios de comunicación, porque él participó en muchísimos lados, en televisión, en prensa, en radio, no solamente aquí, y también en los cursos que daba, en las formaciones que él también motivó que se abrieran cursos, diplomados en distintos lados. Bueno, era un activista también por los derechos sexuales, por la diversidad sexual, y toda esta enseñanza que nos dejó Juan Carlos y esta memoria de todas sus palabras, sus enseñanzas, pues quedó en la mente de todos nosotros, de quienes fuimos sus colegas, de quienes lo escucharon desde la radio, porque han de saber que actualmente todavía nuestros radioescuchas siguen hablándonos, mandándonos mensajes y diciéndonos que lo extrañan, que qué mal que se terminó esa parte de la serie, y pues eso es lo que nos ha motivado a nosotros a seguir pues buscando que sus contenidos, que toda esta información pues siga viva. Por eso, y más adelante les vamos a comunicar que hemos buscado que estos programas estén disponibles para que la gente que quiera pueda conseguirlos fácilmente. Actualmente ya están todos estos audios en la Fonoteca Nacional, y pues también aquí en Radio Educación están en nuestra fonoteca. Claro que aquí sí hay que hacer como un trámite para poderlos obtener, y pues también los tenemos en la plataforma iVoox, ¿no, Edith? Ahí es también un poco complicado acceder a ellos porque tenemos, digamos que los últimos programas de la serie, que ahora está dedicada a las mujeres, pues son los primeros programas que aparecen, pero yo creo que este es un material muy utilizable incluso para cursos, para fines didácticos. Entonces, esa es la idea en este programa al que hemos invitado a queridos amigos, a colegas, a otros sexólogos, a radioescuchas, a que compartan con nosotros sus recuerdos, sus anécdotas, los conocimientos que adquirieron a partir de escuchar a este queridísimo amigo Juan Carlos Hernández Meijueiro. Y bueno, tenemos aquí a Óscar Chávez Lanz, que ustedes recordarán que Juan Carlos lo mencionaba siempre como su chamán, ¿verdad? Un referente también, un sexólogo de mucho prestigio, ¿verdad? Que es biólogo de formación, sexólogo por el Instituto Mexicano de Sexología, y quien ha participado en la formación de varias organizaciones por la defensa de los derechos sexuales, en CAPSES, en Demisex, en FEMES, Mexicanos contra el SIDA,
y GIS, el grupo interdisciplinario de sexología, desde donde dio cursos ahí en el Chopo. ¿Todavía los das? No, ya no, pero bueno, creo que durante muchísimos años, y quiero decirles que también, ¿cuántos? Como 30 años. Como 30 años dando cursos allá, y muchos de los chicos que estuvieron conduciendo sexualidad en tu propia voz en la etapa que hicimos con secundarias, pues Oscar nos hizo favor de formarlos también, los mandábamos allá a que nos diera cursos, y bueno, fue muy, muy importante su participación. Tenemos también ahorita Edith Rojas, pues ha colaborado en esta serie también desde hace muchos años. Inició su servicio social, luego se quedó como asistente y luego como conductora, porque después de que Ángeles Ortuño dejó el programa, ella se quedó conduciendo el programa junto con Juan Carlos, y quise estar con ella aquí porque pues es mi brazo derecho para la producción de esta serie, y quiero que también ella me ayude a presentar a los demás invitados. Eusebio Rubio, que nos hace el honor de estar por aquí con nosotros. Así es, Graciela, como bien lo menciona, estuve con Juan Carlos Hernández Meijueiro conduciendo el programa de la etapa histórica a partir del 18 de febrero del 2021 hasta el 28 de abril del 2022, que fue el último programa que hicimos con Juan Carlos. Debo confesar que fue un año de mucho aprendizaje para mí, porque pues yo estaba siempre detrás de la producción. Todo lo que tenía que ver con los contenidos para las cápsulas, las grabaciones, porque en ese entonces se vino la pandemia y tuvimos que estar desde casa trabajando y grabando a distancia con los diferentes pues especialistas que participaron en este programa. Pero justamente cuando ya teníamos que regresar en vivo, Ángeles Ortuño, la compañera Ángeles Ortuño, que estuvo también muchos años como conductora con Juan Carlos, pues tuvo que irse por otra oferta de trabajo que también fue muy difícil para la producción, y Graciela me hace la invitación para participar con Juan Carlos, y me dio mucho miedo estar frente al micrófono con un maestro que toda la semana era estar estudiando, estar leyendo, preparándose, y no con el fin de competir con Juan Carlos, sino llevar una conversación que aportara algo a la audiencia, porque pues él tenía una mente impresionante. Entonces era una enciclopedia, porque para todo nos daba la etimología de esa palabra, nos ponía en contexto histórico para entender esa pues realidad que estamos actualmente viviendo. Y pues bueno, queremos agradecer a las personas que están aquí con nosotros. Ya presentamos a Oscar Chávez Lanz, que pues por mucho tiempo ha colaborado también aquí, Eusebio, que está a mi lado, que él es médico y sexólogo, fundador y director de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual AC. Fue el primer presidente de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología AC, y desde 1997 ha sido miembro del Consejo Directivo de la Asociación Mundial de Sexología, y en julio de 2005 fue elegido presidente de la Asociación Mundial para la Salud Sexual. Bienvenido, Eusebio. Gracias, muchas gracias por la invitación, y vamos a recordar a Juan Carlos con mucho placer, como hay que recordar. Así es, pues sí, eso es una de las cosas que Juan Carlos siempre defendió, el placer, el derecho al placer. Y tenemos también aquí a Alonso Hernández, él es antropólogo, director de archivos y memorias diversas. Tiene la librería Somos Voces, allá en la Colonia Juárez, en Misa 23A. Es miembro fundador de la red Archivos, Museos, Colecciones e Investigadores, LGBTQIA+, y de Latinoamérica. Y en sus años mozos formó parte de la guerrilla gay. Bienvenido, Alonso. Muchas gracias. De hecho, yo a Juan Carlos lo conocí en el grupo Palomilla Gay, cuando nos fue a dar un taller. Digamos que fui el único que por escalafón llegó a guerrilla, pero a Juan Carlos lo conozco y todavía hablo en presente, desde los años 90. Entonces, casi una vida.
Pues muchas gracias por estar aquí y les invito a que vayan a conocer esta librería maravillosa en donde se dan cursos también y bueno, se venden libros y materiales muy interesantes sobre sobre el tema de la sexualidad y también de los derechos de la diversidad sexual. También está aquí con nosotros Ninel Díaz, de AVE de México. Ninel, qué gusto que estés con nosotros. Muchas gracias. Sí, es un gusto estar aquí recordando a Juan Carlos en este día que se cumplen 2 años y que AVE está cumpliendo hoy 36 años. Juan Carlos llega a AVE a fines de los 90 y desde entonces nos acompañó contándonos sobre la historia y resignificando muchas de las cosas que habíamos aprendido. AVE de México, una de las organizaciones pioneras en este tema, que llegó a tener también muchos espacios de divulgación en los medios de comunicación y que ha sido invitada aquí también a muchos de nuestros programas cuando trabajábamos con los estudiantes de secundaria, los profesores de secundaria, nos ayudaron muchísimo con toda la información que ellos manejan. Y bueno, también están con nosotros varios sexólogos de aquel lado que les voy a pedir que tomen el micrófono, ¿verdad? Está Antonio Medina, quien es también un activista gay que ha hecho mucho por los derechos sexuales de la diversidad y que fue además el primer matrimonio gay que se realizó en la Ciudad de México. Gracias, sí, gracias querida Graciela. Fíjate que casualmente cuando yo conocí a Juan Carlos fue cuando yo me iniciaba en el activismo, en el primer foro de la diversidad sexual que hicimos en la Asamblea Legislativa, recordarán, y yo era pues muy nuevo en el activismo. Estaba en el área de comunicación social de ese evento, en la Asamblea Legislativa, apoyando al diputado David Sánchez Camacho, y llega Provida, la gente Provida ahí a violentarnos, a aventarnos frutas podridas, huevos y todo eso. Y bueno, yo era nuevo, entonces para mí esas cosas eran terribles, y estaba muy asustado. Y Juan Carlos llegó y nos calmó a todos, no, a ver, son grupos pro vida, son muy violentos, no aceptan todo lo que estamos planteando aquí, pero es parte de la política y del activismo que tenemos que vivir, y nos empezó a contar la génesis de por qué ellos no querían el tema de la diversidad sexual y bla, 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 todo. Muchas veces contó acá en Radio Educación, y bueno, fue una clase magistral que nos dio en los pasillos de un espacio legislativo, y ya con los años pues fue un gran amigo. La última vez que lo vi fue precisamente en Acapulco con mi hijo y mi esposo y él con su pareja, y también a Mateo me le dio una cátedra para un niño de 7, 8 años que tenía en ese momento. Y bueno, fue la última vez que lo vi, pero grandes experiencias con el querido Juan Carlos. Pues gracias por compartir esto con nosotros. Vamos a escuchar todavía un poco más. Y ahorita también haciendo la presentación, nos acompaña una querida amiga que también ha participado mucho en nuestros programas de sexualidad en tu propia voz, y sobre todo en esta etapa actual que tenemos ahora dedicada a las mujeres y al feminismo. Delia Arroyo, quien es conocida como sexóloga Fénix. Muchísimas gracias, Graciela. Un placer ver a todas las personas que conozco durante mi formación, durante esta interlocución para hablar de sexualidad, hablar de derechos, hablar de mujeres, mis queridos profesores, eminencias y gente muy aguzada en el tema que nos ha puesto a repensar las cosas, como dirían. Sí, efectivamente, yo conocí a Juan un día en la radio, escuchando en la radio una persona hiperelocuente que hablaba de sexualidad, justamente en un programa de Fernanda Tapia, y dije, me dediqué a buscar quién era, porque no entre las entradas mencionaban quién era, pero se pasó como 10 minutos hablando de manera fluida sobre la historia de la sexualidad. Y de ahí, bueno, el recorrido con él fue muy orgánico, lo seguí en radio, lo seguí en todos sus programas, hasta una formación que tuve a nivel maestría. Él fue mi profesor de historia de la sexualidad, y a través de él pues pude comprender pues este transcurso de las mujeres, que es tan importante hoy en día recobrar esta memoria, y afortunadamente compartí otros espacios
más privados y sus talleres de sexualidad, autoestima y todos los cursos que afortunadamente tuve el honor y la oportunidad de cursar, y yo creo que es el gran legado que nos deja y la profunda reflexión acerca de que las cosas pues han ido cambiando en el tiempo y que necesitamos repensar continuamente los posicionamientos de cada época, ¿no? Situarlos y evolucionar con ello y proponer. Yo creo que también parte de lo que nos deja es esta siempre propuesta de qué hacer con todo este bagaje. Y pues un placer estar aquí, hablar con él, recordarlo a 2 años de su partida y hoy justamente tengo un audio que me grabó ya en mi cumpleaños hace como 3 años y decía: sé feliz, sé feliz, sé feliz. Y con eso pues se los dejo al gusto. Gracias. Trato de hacerlo por honor a él y a todas las personas que nos han dado libertades, y aquí estamos celebrando la vida. Muchas gracias, Belia. Mira, y tenemos también a Enrique Cerón, sexólogo, era también muy cercano a Juan Carlos y nos acompaña aquí. Muchas gracias por estar en este programa. Muchas gracias por la invitación también que Oscar me comentó. Entonces, yo fui muy cercano a Juan Carlos. Juan Carlos fue mi maestro, mi amigo, una persona luminosa, una persona que pues, por su legado, por su labor, comprometida, ¿no? O sea, comprometida no solamente en el hecho del trabajo de investigación que hizo, sino porque pues es un compromiso ético de enfrentarse a un montón de cuestiones que se naturalizan, que se programan culturalmente, más bien bloqueos para la vida de las personas, a la libertad, a la autenticidad de las personas, como lo dijo Antonio, una persona siempre también comprometida con la defensa de las poblaciones que estaban en desventaja, que estaban estigmatizadas, que estaban señaladas. Entonces, pues dejó un gran legado de libertad, fue un transformador, un libertador, un revolucionario de almas y de pensamientos, y por eso convoca a todas estas personas a hablar desde su mente y de su corazón de todo el impacto que produjo en nuestras vidas y en la vida de este país y en la vida de otros países, porque su labor fue internacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y también saben que Juan Carlos fundó varias organizaciones, entre ellas Xochiquetzal, que también creo que fue la primera, ¿no? En donde trabajó temas muy locales en el estado de Veracruz, porque vivió allá mucho tiempo, y hizo un trabajo relacionado con cómo era la vida también de comunidades homosexuales o cómo era la práctica de la homosexualidad en Veracruz, que arrojó mucha información importante porque ahí se vio que pues estas prácticas iban más allá de personas que se decían gay, ¿no? Que era un poco más extendido y una libertad, digamos, en la sociedad de darse el permiso de tener estas prácticas, ¿no? Y que además no eran como censuradas por la sociedad, sino admitidas por la sociedad, ¿no? Y otra de las organizaciones que tuvo ya más adelante fue Oikos, y precisamente Alejandra Bueno, que también es sexóloga, participó con Juan Carlos en Oikos. ¿Es así? Sí, así es. Bueno, yo conocí a Juan Carlos a finales de los 90 también, porque yo terminaba mi tesis sobre educación sexual y me vinculé con ECFAM, que también es una asociación que en México ha hecho grandes cosas por la educación sexual. Y quien era el director en ese momento de ECFAM en Tlaxcala, porque él es de Tlaxcala, me vinculó con él y dijo: vamos a hacer diplomados sobre sexualidad, tenemos que profesionalizarnos. Y de ahí no lo soltábamos porque era quien abría las clases de sexualidad y muchas personas allá en Tlaxcala le pusieron que era quien nos movía el tapete, porque nos cambiaba toda la versión. Y mucha gente decía: mi vida es
antes de Juan Carlos y después de Juan Carlos, después de haberlo escuchado. Y decía, ahí no nos soltamos, y hasta fue en el año 2020, un poquito antes, que la Universidad Mexicana de Estudios y Posgrados, que tiene su sede en Michoacán, nos invitó, principalmente a Juan Carlos, a que elaboráramos la maestría en sexualidad y equidad de género, pero con diferentes sedes, porque las sedes en Michoacán, pero se hacía en otros, o se hace actualmente también en muchos lugares. Y bueno, después nos llegó la pandemia y eso nos permitió abrir muchas más sedes, ¿no? En Tlaxcala hicimos 3 generaciones con él, seguimos el legado, y después me invita a colaborar en otros porque dice, yo no me puedo quedar sentado a esperar a que esta pandemia pase, si no tenemos que hacer algo. Y pues nos llegó también la magia del Zoom, que nos permitió llegar a muchas personas. Y les quiero compartir que en esos cursos que hicimos en Zoom, llegamos a tener más de 100 personas en el Zoom, personas de España, personas de Argentina, personas de Bolivia, ¿no? Que por supuesto también de México, que lo escuchaban, porque decían, yo lo escuché en el radio, y porque además algún día vino aquí a mi país e hizo un curso, y yo lo quiero escuchar, y gracias a la magia del Zoom lo pudieron hacer. Entonces, pues claro, trascendía muchas fronteras su conocimiento, porque además creo que había mucha necesidad al respecto. Y como decía Belia, nos liberaba de muchas cosas. Y eso fue los últimos años que trabajamos con EICOS, de seguir difundiendo todo este conocimiento, y decía, esta es la historia según San Juan Carlos, ¿no? Y es así como desde su mirada, desde su visión, ¿no? Pues entendíamos esta parte histórica y cómo nos atravesaba a cada persona, ¿no? Porque unas compañeras decían, Juan Carlos, pero es que me tiraste todos mis, de todas cosas desde yo me agarraba. ¿Y ahora de dónde lo voy a hacer? Si era, me tiraste a la Virgen de Guadalupe, me tiraste a los santos, me tiraste pues a la estructura de la iglesia. Y la respuesta de él siempre era, pues empieza por agarrarte y sostenerte a ti misma. Y eso era muy bonito, porque entonces nos regresaba la calma después de que nos movía el tapete y nos empezaba a hacernos creer en nosotras, en nosotros mismos. Y eso fue un aprendizaje impactante para mí. Muchas gracias por compartirnos esto. Pues estamos también acompañados de algunos radioescuchas. Está María del Rosario Rivera Arellano, de la colonia Escandón. Muchas gracias por estar aquí, ¿verdad? Patricia Bueno, que viene acompañada aquí de Alejandra. Asenet Pérez Aguilar también está con nosotros. Y pues mucha gente que esperamos que nos esté siguiendo también por Facebook Live, que estamos transmitiendo ahorita pues en directo. Y pues hay que mencionar esto que, bueno, mucha gente sabe, ¿no? Que Juan Carlos, muy joven, se fue al Vaticano a estudiar religión. Estudió, me decía, para catequista misionero. Estuvo creo que un par de años por allá, donde aprendió muchas cosas y donde él confrontó también esta orientación sexual y tuvo que hablar de esto con quienes eran sus profesores, quienes eran sus tutores de alguna manera, y tuvo que ver cómo era que la Biblia había cambiado. O sea, las nuevas versiones de la Biblia habían ido incorporando prejuicios en contra de la homosexualidad, en contra de las mujeres, etcétera, y así él fue adquiriendo un conocimiento muy profundo de lo que era la religión católica y de lo que eran también todos los prejuicios que se fueron añadiendo en contra de pues, las prácticas sexuales, ¿no? Y se fue pues especializando muchísimo en todo esto, y con la memoria prodigiosa que él tenía, pues empezó a conocer todo lo que era la historia de la sexualidad en Occidente. Era su especialidad y de lo que dio muchos cursos. Dentro de esto habló mucho en el programa, y yo quiero hacer un pequeño alto aquí para pedirle a Fortuna Martínez, que está del otro lado del cristal, que nos ponga un pedacito de un audio de un programa que habló sobre el aseo, el cuerpo
los olores, los perfumes, el baño. Vamos a escuchar un poquito de esto. En Egipto, en Mesopotamia, en Sumeria, encontramos ruinas que las habitaciones de la gente rica tenían baños. ¿Qué es lo sorprendente de Grecia y de Roma? Que el agua era corriente, Angie, y traían con enormes acueductos desde lejos, agua corriente de ríos. Río en griego se dice potamos, agua potable, agua de río. ¿Y de qué eran las tuberías? ¿Te acuerdas de qué material? Dicen de plomo. De plomo. ¿Cómo le llamamos hoy al que arregla las tuberías? Plomero. El que arregla el plomo, plomero. Viene desde la antigua Roma. Hoy se está tratando de cambiar a materiales más sintéticos de plástico porque se ha descubierto que el plomo puede ser generante de un cáncer. Entonces hoy se tiende al cambio, pero desde la antigua Grecia y Roma tenían agua corriente en sus casas. Pero además, sabemos que en Grecia habían rituales de baño para iniciarse en las religiones, por ejemplo. El sumergirse, en griego, se dice baptismo. Sumergirse, bañarse. Y entonces era necesario que la gente se bañara. Los judíos, los hebreos, también tenían rigurosos rituales de limpieza. Viviendo en el desierto, ellos ya desde antiguo habían descubierto, en el Levítico se puede leer cuántas veces había que bañarse y lavarse, y por eso los pueblos antiguos añoraban en el desierto tierras que tuvieran ríos. ¿Qué pasó en Roma? Pues estos baños griegos y mesopotámicos los fueron arreglando para toda la población, ya no solo para los ricos. ¿Sabes qué pedían? Como aporte para entrar a los baños públicos, una bolsa de orina. Que llenaras de orina. ¿Por qué? Se usaba en Roma la orina para blanquear las túnicas. La urea de la orina la llevaban a las antiguas lavanderías de la Roma clásica y allí la lavaban con la orina de la gente y luego le daban otras 2 o 3 enjuagadas para que no se oliera. Pero es muy interesante cómo tenían conectado el acueducto. Luego los baños públicos, por supuesto, no se usaba jabón químico. Todo era de grasa de animales, de plantas. Entonces todo era biodegradable, por lo tanto se podía reutilizar esa agua. O sea, que bicarbonato con limón y que nada para blanquearla. No, orina. Y entonces además es estéril, la orina es estéril. De hecho hoy en las terapias alternativas hay quien hace orinoterapia, bebe su propia orina, porque tiene sus propios anticuerpos y además es estéril de cualquier bicho. Entonces, hoy tenemos mucho estigma a nuestros fluidos corporales y a nuestros olores corporales. Pero esto no era así en la Mesopotamia antigua, ni en Egipto, ni en Grecia. Aunque existieran los perfumes, había la costumbre de bañarse seguido. Tal vez no diario, tal vez no diario, pero sí seguido. Por ejemplo, Hipócrates dice que para mantener la salud, al menos hay que hacer un baptismos, o sea, sumergirte en el río, en una laguna, 3 veces a la semana. Y su semana era de 13 días, entonces estamos diciendo que cada segundo o tercer día en Grecia se bañaban. Los romanos era cada 10 días. No, ahí sí estaba ya un poquito más fuerte. ¿Por qué? Porque era como irse de día de campo. Y entonces pues no te puedes ir a día de campo todos los días. Y además había sexo en público en los baños romanos. Después del baño, obviamente. Y antes o durante, por imaginación, ¿no? Y entonces, el baño público para los primeros cristianos, como lo conocieron sobre todo en Roma, va a tener una connotación pecaminosa, no tanto por el baño, sino por los placeres asociados. ¿Tú qué te llevas a un día de campo, a un picnic? Pues dijimos las chelas, los tequilas, ¿no? Y ahí el mantelito, ahí la grabadora, acostarte, asolearte. Y era agua de río, pero además, mira lo que inventaron los romanos, o no lo inventaron, lo trajeron de Turquía, baños de vapor.
Los romanos tenían cámaras para calentar agua y que por orificios, a través de los ladrillos, salieran a la cámara del rey o del emperador y de su corte. Y entonces ya se tenía el concepto de irse a relajar a los baños. Entonces te ibas al baño de vapor, tenían regadera y por supuesto tenían agua fría y caliente, Angie. Es impresionante lo que la arqueología hoy nos está mostrando, sobre todo incluso los minoicos, después siguieron los micénicos y después los griegos. Todo lo que se ha descubierto es que tenían incluso tuberías para dos tipos de agua. El agua caliente la hervían, la mezclaban con el vapor y salía a través de orificios. Entonces tenemos que en Grecia y en Roma el baño era común. Bueno, pues aquí este fragmento de uno de los programas en los que Juan Carlos nos hablaba del aseo, del cuerpo, de los olores, de los perfumes, y que antes de ir a esta reflexión con nuestros invitados, también mencionar que nos acompaña María Elena Moreno Castellanos del Colegio Mexicano de Posgrados en Sexología, lo tenemos aquí atrás, Juan Arturo Méndez Chávez, y otra radioescucha que se une a este reconocimiento, a Zenet Olivans Pérez, que está aquí presente. Y pues ahora con lo que acabamos de escuchar y también la aportación que Eusebio Rubio hizo a nuestros programas en compañía de Juan Carlos y también al mundo de la sexología, le vamos a pasar el micrófono a Eusebio Rubio Aureoles para que nos platique parte de esta experiencia y de la importancia de la formación de nuevas generaciones en estos temas. Eusebio. Muchas gracias. Yo, oyendo la historia que comentan de conocer a Juan Carlos y quedarse impresionados. Yo también era un jovencito, y estoy tratando de acordarme, yo creo que fue en 1986, una cosa así, que lo conocí, antes de que Juan Carlos hiciera todo lo que hizo, ¿no? Me tocó verlo, no sé si tenía un poquito de haber regresado al país, me parece que sí, nunca lo precisé, pero sí me ha hecho reflexionar mucho todo lo que él hizo. Me parece que a diferencia de muchísimos que crecemos con incomodidad por lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿no? Y que esto se traduce en enojo, en rabia, o a veces en resignación, y ni modo, así nos tocó vivir como hasta el pueblo. Juan Carlos hizo conexión y aprendió y le dio sentido al sufrimiento que él tenía, ¿no? Obviamente el sufrimiento principal fue por su reconocimiento de su orientación, que cayó en terreno minado, ¿no? Imagínense en Roma, ¿no? Y Roma antes, ¿no? A Roma antes de todo lo que está ahora están un tantito peor, pero sí, toda esta cosa debe haber sido una cosa interna que lo movió a un lugar que yo creo que sería muy positivo, y otra aportación, aprendimos a entender la incomodidad y el mundo de la manera que el que lo hizo se puso a estudiar, ¿no? Pero su experiencia tan directa con la iglesia, su vivencia con una familia muy conservadora, que también no se ha mencionado aquí, pero también era, ¿no? Eso por supuesto que no un contraste, pero fíjense la diferencia de un contraste de muchísimo, ¿no? De enojo, de rabia, de aguerre, se vuelve una cosa de comprensión. Esta anécdota que platicas a través de la exposición, hay que entender qué está pasando, ¿no? Hay que entenderlos. Y yo creo que esa actitud de entender y luego de explicarnos y de compartir su manera de hacer sentido de lo que estaba pasando, fue muy sanadora para muchos. Yo creo que sí, lógicamente, compartiendo su proceso. Y hoy en día me voy a permitir hacer una conexión con lo que nos está pasando. Porque lo que nos está pasando, por supuesto, lo que nos está pasando en el mundo, ¿no? Que de repente llega alguien, dice una mentira y le aplauden, y le creen, y le siguen, y lo apoyan, a pesar de la evidente falsedad que nos están diciendo, ¿no? Bueno, eso ya conecta
cosas locales y cosas internacionales, y internacionales dan más susto porque están muy poderosos este señor ahí, diciendo sus mentiras. Y fíjense, lo que está haciendo este señor es reactivar los miedos que estuvieron detrás de esas mismas cosas que Juan Carlos identificó y resolviéndolo de la manera antigua. Se acaba el primer decreto. Ya no hay hombres y mujeres nada más, sino hay unos cuentos, ¿no? Eso es así, casi los que he leído su orden ejecutiva que declara que nada más hay dos sexos, ¿no? Es con un desconocimiento, pero no nada más desconocimiento, sino una actitud de desprecio ante el saber, ¿no? Es que Juan Carlos no tenía, y además tenía la virtud de, como ya dijeron muchos, de hablar con uno, él dice, a ver, espérate, ¿no? Y se conectaba uno con él. Y para mí fue una cosa muy impresionante. Yo lo conocí de jovencito, pero estaba jovencito. ¿No? Entonces, sí me tocó verlo cómo fue creciendo, cómo fue haciendo cosas y cómo era lustroso, ¿no? En una cosa de repente, ya estás ahora, ya tengo esta organización, ya estás aquí, ya estás en el radio. Y es esa cosa de perspectiva que me da cosa, porque con los años se van volviendo historiador, pero no historiador. Cuenta historias a cada rato, pero pues sí, con los años lo que pasa es que uno va viendo cosas y sacando conclusiones. Entonces yo sí creo que además de honrarlo, festejarlo, de decir, y es una cosa que también estaba yo pensando, bueno, se ha muerto, está todo hablando de él, ¿no? Y tenemos todavía, eso es muy bien, eso es de celebrarse, ¿no? Pero yo sí creo que hay otro nivel donde creo que podemos aprovechar, y es este valor de enfrentar la incongruencia, este valor de enfrentar la mentira y de desarticularla, pero no con gritos. Yo creo que ese es un mal que tenemos. No con gritos. Con rasgos. Una que otra vez, pero no sirve. Mira, eso yo ya me he convencido. Los gritos sirven de poco. Sirven para que te griten más fuerte, el otro se puede, ¿no? Pues sí. Pero eso no mueve, ¿no? Lo que mueve es la razón, el saber, dicho con suficiente paciencia como para que el otro entienda, aunque cueste un trabajo de 2000 demonios, ¿no? Eso a mí me parece que se nos va a revivir, ¿eh? Yo, de la audiencia que está ahorita, seguramente son puros convencidos que están diciendo, ay, sí, qué bonito, pero yo quiero ver la otra mitad, ¿no? Y la otra mitad que todavía, o más de la mitad, ¿no? Que están todavía diciendo, no, si estos están muy peligrosos. No, pues, es una cosa pavorosa. Y la formulación, ya no quiero meter en otras, pero las formulaciones de demonios, como la ideología de género, que existe, pero que es un mal tremendo que hay que evitar. Ahora el blog ya pasó lo mismo, todo el rescate de los derechos ya también se volvió una maldad. Y la manera de enfrentarlo, sí creo que Juan Carlos nos dio una cosa muy valiosa. A ver, con calma, con conocimiento. Si no entendemos, vamos a buscar entender. Y de ahí el valor, muy preguntado el valor de formar siguientes generaciones. Yo creo que es importantísimo. Pero hay que formar generaciones que se emocionen con el saber y la búsqueda del saber, no con repetir discursos. Fíjense, yo creo que es un mal. Los discursos son muy fáciles de repetir, ¿no? Sí, es cierto. Y entonces vamos a ver quién grita más. Y pues, ¿sabes? De repente la cosa es que los poderes están, el poder económico, el poder está muy bonito distribuido, ¿no? Y de repente, pues, ya no, ¿qué pasó? ¿No? Yo sí voy a decir. Este individuo que es el señor que está presidiendo los Estados Unidos, que es un individuo tramposo, que se ocupa, sí, la forma de delincuente, pero en su vida se ha encargado de sacar provecho de los demás, es lo que ha hecho toda su vida, ¿no? Y ahora lo eligen. ¿Cómo es posible eso? Pues hay una cosa que necesitamos entender. Esa fascinación con entender la realidad no es mayoritaria. Esa fascinación por darnos explicaciones, por entender la historia, no es la mayoría. La mayoría busca cosas simples, claras, aunque son falsas, y que le den soluciones inmediatas a sus cosas de mañana. Y la visión a largo plazo
casi en la mayoría. Entonces yo creo que eso es una cosa muy importante que él nos puede dejar de legado a través de pues, su manera de enfrentar lo que debe haber sido un infierno, imagínense, ¿no? Descubrir, ay, pues a mí me gustan los hombres, a mí yo puedo amar a un hombre y estos me dicen que es una cosa demoníaca. Eso debe haber sido una cosa horrorosa, ¿no? Y ya se parece muy poquito a lo que hoy viven los muchachos, se dicen decir, ay, ya, esto ya se cambió, ¿no? Yo soy afortunadamente profesor en la UNAM de jovencitos de 19, 20 años, 21, ya eso ya cambió, ¿no? Ya no les da la pena decir, no, si yo iba con su novia y la clase agarró de la mano. Eso pasa hoy. Cuando Juan Carlos creció eso no pasaba, y no pasaba eso, pasaba mucho sufrimiento. Ojalá, en la enseñanza esa básica de decir, si te duele, hay que entenderlo y trabajar para cambiarlo. Y por eso yo estoy muy contento de estar celebrando este día. Gracias, Eusebio Rubio. Pues sí, y yo creo que hay que entender que estos derechos que se ganaron tienen un tiempo y un lugar, ¿no? Y que los tenemos que defender, porque como decías, estamos en una antesala de que a lo mejor eso puede tener retrocesos en algunas partes del mundo, en algunos momentos. Entonces los derechos pues sí hay que defenderlos, y por eso es tan importante la información y que sigamos hablando de esto, ¿no? En los medios, en las escuelas, y que las próximas generaciones, las generaciones de jóvenes hoy, pues entiendan que esto es algo para que se defienda y que pueda permanecer. Y bueno, en este sentido, creo que es muy importante esos primeros derechos que se ganaron para la comunidad gay, y la información que se dio en el programa pues no solamente se centraba en esto, ¿no? Pero eran como entendidos de una manera más general. Los derechos de las mujeres también, hablamos mucho de esos temas, y mucho de lo que era la evolución de la sexualidad humana, ¿no? A lo largo de la historia. Y en eso nos ayudó mucho Óscar Chávez, que era frecuentemente invitado a nuestro programa. Y yo quiero que nos digas, Óscar, por qué Juan Carlos te decía que eres su chamán. ¿Por qué su chamán? A lo mejor porque sí apoyo que se rompen los vidrios de repente. O sea, esa es una actitud, yo creo que incorrecta, pero la sostengo y la apoyo. Yo creo que de lo que han dicho sobre Juan, lo que se transparenta desde mi punto de vista es una cosa que es parte de la filosofía. O sea, ¿cuáles son las preguntas de la filosofía? Entonces, hoy se contesta, ¿qué es el mundo? ¿Qué es el cosmos? ¿Qué soy? ¿Cuál es mi destino? Esas no son las preguntas básicas de la filosofía. La pregunta básica de la filosofía es, ¿esto está de un modo? ¿Podría ser de otro? Esa es la pregunta básica de la filosofía, de todas las aproximaciones filosóficas. ¿Podría ser de otro modo esto? ¿Por qué está así? Si podría haber sido de otro modo. Y ahí es donde está la especialidad de Juan Carlos. El hacer la explicación de por qué rayos está así la cosa. ¿Por qué rayos está así hoy la Iglesia si hubo santos homosexuales que se casaron? Y están las liturgias por ahí. ¿Y por qué cambió? ¿Por qué el estoicismo naciente en Roma tomó el poder de una institución que se estaba formando y nos vino a vomitar este resultado de represión brutal a los placeres sexuales y a otros, a muchos? Porque en los textos bíblicos, Juan conocía muy bien, por familia y por su formación, y yo creo que por una vocación en algún cierto momento. Pero los mismos textos bíblicos también dicen, tu descendencia será negra como maldición. O sea, no solo contra la sexualidad, es interseccional. Digamos, la balacera es interseccional. Y Juan sí sabía, pensaba el texto y se interesaba por seguirle, más, y yo creo que los primeros sorprendidos eran las personas que son creyentes y que ahí es donde estaba haciendo mella más duro, porque los que hemos sido más o menos laxos respecto a la religión, eran mis temas, en los de Juan,
Yo cuando conocí a Juan, ya platicando, yo lo conocí en Tálamo, y no tomando clase con él, sino yo estaba dando otra cosa, y entonces, no, ¿qué va a dar Juan Carlos? Y yo, ¿quién es ese güey? ¿No? Yo sabía quién era, ¿no? Y entonces, pues ya me asomé, lo vi pasar y ya, pero nunca platicamos. Pero cuando ya platicamos, un amigo de él, que ahora creo que es su tío, hubiera sido su tío político, porque se casó con una tía de él, me invitó mira, este cuate habla de la Biblia y dice cosas que son interesantes. Y a ver qué tan sabroso, ¿no? Entonces agarro mi Biblia toda anotada, me la pongo en la axila y ahí voy al curso, no, a ver, güey. Y además, no te va a cobrar. Y bueno, pues órale. Entonces fui y pues al rato escondí mi Biblia y me puse a oír, ¿no? Porque ya no tenía ninguna duda de que lo que estaba haciendo era muy importante, porque nos puede explicar la represión de la diversidad, apoyado en el texto, tal vez es el más referido en Occidente, en la región en la que vivimos, el texto bíblico. Y descubrir que un texto sagrado, en realidad, a lo que ha invitado más, yo sí creo eso, es al odio, a la marginación, al asesinato, etc. Y no me refiero solo al nuevo, me refiero también al otro, y entre las cosas que están ocurriendo hoy, la otra desgracia que no mencionó Eusebio es lo que está pasando en Oriente. No puede ser, no es comprensible, pero yo sí me puse a darle vueltas. ¿Y hay otra forma de resolverlo? ¿Quién sabe? Porque los otros también están apoyados en un texto y también matan gente. Entonces no es tan fácil como decir, tache, pues sí, tache, pero tache a los otros también. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, es una cosa muy difícil de resolver. ¿Cómo se podría entender eso? Aparte de que son salvajes que están matando, pues con la historia, viendo la historia, viendo cómo se ha empezado a desarrollar el asunto y cómo ha ido evolucionando y cómo ha concluido en esto que está ocurriendo ahorita, ¿no? Que yo no creo que sea una enfermedad mental, es un ser maligno el que está presidiendo el otro país, realmente, o sea, yo no creo que está loco, sí son estúpidos, pero así como con sinceridad, ¿no? Así dicho así. Pero realmente sí hay un plan atrás, o sea, el plan es el agandallarse, el eliminar a las minorías. El mundo del Golfo se me hace hasta ridículo, pero que se quite la semana en Google y otros resultados negativos en relación a la percepción, ya ni siquiera reivindicación, sino percepción de la diversidad, es precisamente la Inquisición. Es una nueva Inquisición. Y yo sí creo que hoy nos hace falta Juan Carlos para explicarnos una de esa bola de tropelías que se están realizando en el mundo, y a lo mejor se me ocurre algo más al rato, pero por lo pronto pues hay que recordar a Juan Carlos, sobre todo la actitud. ¿Podría ser de otro modo? Podría ser. A lo mejor no tienes la respuesta, pero sí podría ser de otro modo. Y ahí podemos recurrir a distintas culturas y ver que sí era de otro modo en algunos lados. Muchas gracias, Oscar. Bueno, vamos ahora a mencionar que Francisco Delfín, que no pudo estar aquí con nosotros, nos manda un mensaje, dice, Juan Carlos es porque su herencia está vigente. Antes que todo, un ser humano muy interesante porque vivía lo que predicaba. Hablar con él era un ejercicio por demás interesante porque se podía discutir y con frecuencia no coincidir. Y sin embargo, la charla continuaba porque sabía escuchar. Sus clases eran excelentes por la forma como las impartía, con esa prodigiosa memoria, pero con un entusiasmo que embelezaba al auditorio. Además, era capaz de transmitir las ideas de acuerdo a las diferentes audiencias. Coincidimos en muchas cosas, entre ellas el amor hacia las palabras, la historia y Veracruz. Muchas gracias, Paco Delfín. Y precisamente lo que menciona Óscar Chávez Lanz sobre
esta represión a la diversidad. Queremos escucharte, Alonso, sobre pues todo este bagaje que tú tienes, este conocimiento como antropólogo, todo lo que descubriste con Juan Carlos y pues sobre todo estos derechos ganados que hay para esta comunidad y que en un principio lo que se empezó a visibilizar era este movimiento homosexual. De ahí se desprende todo lo demás, ¿no? El movimiento lésbico, en los trans, queer, etcétera, todas las letras que se han estado agregando a esta historia, pero comprender y que nos ayudes tú también pues a saber qué es lo que ha pasado en la historia y si tratar de responder esta pregunta que nos hace Oscar sobre hay manera, hay formas de entender lo que está pasando, lo que pasó y lo que va a venir en estos próximos años también. ¿Hay manera? Creo que sí. Lo que sí puedo decir es que escuchando a Oscar, es que ya no bebo chela, entonces estoy haciendo la medida del café, de la taza del café, y creímos haber ganado una guerra cultural, ¿sí? Y digamos que bajamos la guardia. Mientras quienes pensaban que habían perdido, la contraparte que había perdido entrecomilladamente la guerra cultural, seguía activa, aprendiendo de lo que nosotros habíamos ganado y cómo habíamos incluido. Eso me queda claro. Mientras nosotros nos dormimos en nuestros laureles y no escuchábamos aquella voz que decía, y van a regresar, pues nosotros dejamos pasar, ¿no? Y al decir nosotros estamos hablando de quienes nos antecedieron, quienes estamos actualmente y quienes de alguna manera empezaban a escuchar estos programas, ¿no? ¿Hay manera? Sí, sí hay manera. ¿Nos va a costar? Sí, nos va a costar. Antes de los días oscuros de la Segunda Guerra Mundial, hubo en Berlín, una república de Weimar, donde se vivieron, donde la sexualidad explotó, donde la libertad explotó, donde el goce por vivir explotó. Vino la crisis del 29, empezó a provocar un malestar donde todo aquello que ahora le decimos woke, ¿sí? Que eran las libertades, ¿sí? Los derechos obtenidos, todo aquello que para la gente que pensaba de manera muy conservadora y reaccionaria, me gusta más lo reaccionario, creo que me gusta más hablar de lo reaccionario que de lo conservador, lo que hizo fue darle cabida a un dictador populista, ¿sí? Y aquí el problema son los populismos, de derecha o de izquierda. Finalmente el engaño puede ser el mismo. Entonces, como sociedad debemos estar atentas a combatir el populismo, sea cual sea. ¿Y cómo? ¿Cómo se puede combatir? Con conocimiento, sí. Sé que Eusebio nos ha dicho que el conocimiento no es del gusto y del agrado de todos. Yo lo vivo recientemente, casi las 24 horas, con un sobrino al que trato de provocarle el amor por preguntar, por entender, por saber, por querer investigar, y cuesta mucho. Pero si no lo hacemos, esos días oscuros se van a volver meses y años, ¿sí? Y algo que yo creo que mi querido Juan Carlos provocó es las ganas de saber, las ganas de poderte rebatir, las ganas de poder llevar una conversación a un ritmo, no digo a un nivel, a un ritmo sabroso.
y hay que volver a plantear el amor por la discusión, el amor por hablar y por conversar con notas al pie de página, que era cosa que solamente he hecho con Juan Carlos Hernández Menjuero y con Javier Lizárraga, ¿no? Conversar con notas al pie de página. Fulanito dice en tal libro, pues, a ver, en este libro, sí. Y a partir de ahí íbamos platicando, íbamos conversando, íbamos reaprendiendo. Y la posibilidad de escuchar al otro. Estamos tan divididos y tan polarizados que nos negamos a escuchar al otro. Y Juan Carlos en eso era un maestro de enseñanza de paciencia y del poder encontrar en el otro cierto valor, ¿no? Entonces, sí, estamos viviendo en tiempos donde hay mucha reacción. Él lo vivió desde la familia, ¿sí? Él, a partir de la Biblia, también encontró la posibilidad de liberarse. Digo, está el Levítico, pero está el Cantar de los Cantares. Está el Levítico, pero está Reyes y por ahí está un tal Jonathan que se murió por ahí y el rey David, que aparte de cantar las mañanitas, bueno, pues le lloró muchísimo, ¿no? Y ahí te das cuenta de que no es porque se ayunten dos hombres, ¿sí? Sino es porque por otras cosas fue castigado David, ¿no? No por amar a Jonathan, ¿no? Entonces, en eso yo creo que uno puede ir encontrando dentro de estos libros que decía Javier Lizárraga, todo cabe en una Biblia, sabiéndola acomodar, ¿sí? Podemos encontrar también las maneras de utilizar estos textos sagrados de uno o de otro lado, porque también si nos vamos con los hermanos del Corán, podemos encontrar también que hubo libertades y hubo momentos realmente de mucho placer y deseo. Y lo escuchamos a la entrada de cada capítulo del programa de Juan Carlos, ¿no? La música del Oriente que nos permite también ver la sexualidad y la sensualidad, que no nada más fue heterosexual y patriarcal, ¿no? También permitió la posibilidad de vivir otro tipo de sexualidades. Muchas gracias, Alonso. Pues sí, es esta característica de la información que nos compartía Juan Carlos siempre estuvo sustentada en bibliografía. En el programa y en sus cursos siempre nos daba la referencia bibliográfica de dónde había sacado esa información, ¿verdad? Esto es muy importante porque le daba un sustento muy importante a la información que estaba compartiendo con la audiencia y que podía ser muy criticada o muy cuestionada. De esa manera él tenía como una certeza, ¿no?, de lo que estaba compartiendo. Y vamos a pasar el micrófono a otras de las personas que nos están acompañando para darle un poquito de variedad. A esto le voy a pedir a Fortino que ponga un poco de una canción que le gustaba mucho a Juan Carlos, de Juan Manuel Serrat, y también un primer testimonio que tenemos de Marco Palet, quien también lo acompañó en esta organización Xochiquetzal y fue su pareja durante varios años. Vamos a escuchar un poquito de la canción y la ligamos con el testimonio. Mis amigos son los atorrantes, se exhiben sin pudor, no ven amor, se pasan las consignas por el forro y se mofan de cuestiones importantes.
Mis amigos son los sinvergüenzas que marchan a las ramas el trasero, que hacen en los lavabos agujeros y les echan a patadas de las fiestas. Mis amigos son los desahogados. Buenas noches, muchas gracias Graciela por este espacio, por la oportunidad de compartir algunas memorias de mi vida al lado de Juan Carlos Hernández Meijueiro. Y pues, ¿qué puedo decir? Fuimos pareja durante casi 12 años y bueno, pues fue una etapa muy bonita de nuestra vida, nuestros 20 y tantos años que nos marcaron mucho porque fueron etapas de emprendimiento, de crecimiento, de desarrollo, de creación y fundación de una asociación civil, Xochicóatl, Centro de Estudios Sociales, que fundamos junto con Isabel Bueno en Jalapa, Veracruz. Ahí tuvimos la sede y donde se sumaron pues otras personas y otros amigos que no voy a mencionar a ninguno porque no quiero cometer omisiones, pero fue una etapa de la vida muy transformadora, porque llegamos a un lugar donde fuimos bien recibidos, donde costó trabajo abrir brecha, donde el capital social se ganó con la amistad, con la verdad, con los espacios que se pudieron abrir ahí para todas las personas que fueron conociendo a Juan Carlos, conociendo su trabajo en Xochicóatl. La apertura de la radio universitaria fue muy, muy importante porque fueron los primeros espacios que se abrieron para que Juan Carlos tuviera un espacio de debate, de análisis, de participación, de comentario, parecido al de Radio Educación, pero al mismo tiempo no, porque los espacios en Radio Educación y de la mano de Graciela, la producción y todos los equipos, pues son siempre muy complementadores. Allá en Jalapa, pues era eso, ¿no? Abrir espacio, dialogar con los grupos de la sociedad civil, con el gobierno, tener mucha apertura, llevar la escuela para padres, que fue una escuela que Juan Carlos ayudó a fundar junto con Isabel Bueno Lázaro, de allá de Veracruz, y fue muy bello porque nos acercaban los padres de niñas, de niños, de adolescentes con temas de la diversidad sin saber cómo atenderlos, buscando un poco el ejemplo a seguir de Juan Carlos, de nosotros dos como pareja. ¿Y qué puedo decir? Que pues estoy muy agradecido. La vida de Juan Carlos fue para mí muy importante, muy transformadora. Tuvimos etapas muy buenas y claroscuros como cualquier pareja. Pero lo que quiero decir es que dejó un legado importante por su capacidad de memoria, por su capacidad de análisis, esta formación que él tuvo en Roma, en Castel Gandolfo, haber podido estudiar ahí en el Vaticano, haber confrontado su propia identidad en el seno del catolicismo con una familia católica también, panista, que al final fue amorosa en unas partes, en otras tuvo que haber sido más comprensiva con la forma de ser de Juan Carlos, que además, pues quiero decir que era un privilegiado de memoria, ¿no? De repente citaba versículos, artículos, libros, autores del mundo de la sexualidad o de la Biblia, de la propia Biblia. Y yo le decía, ¿cómo le haces para acordarte de esa página, casi, o versículo? Me dijo, no sé, yo nada más lo pienso y viene a mi mente. Era una de sus capacidades, además de la docencia, era un entregado, apasionado de su trabajo con sus alumnos, con sus alumnas, que se sumaron algunas y algunos de ellos a la Fundación de Xochicóatl, un centro de estudios sociales que se transformó para la sociodiversidad sexual allá en Jalapa. Digamos que en esa época, que era el gobierno de Patricio Chirinos, pues abrimos brecha con algunos colegas que ya habían estado picando piedra y avanzando con los movimientos populares. Y pues claro que sí, es un hombre que marcó una etapa en mi vida muy importante. Faltó tiempo para que pudiera editar sus libros, para que pudiera publicar un poco más. Hubiera sido una de las cosas que yo creo que
están pendientes y que creo que se pueden hacer al lado de colegas como Oscar Chávez, Eusebio Rubio, Francisco y gente que lo quería muchísimo. Bueno, pues a todas y a todos ellos, y a ti, Graciela, y a este auditorio de Radio Educación, pues un fuerte abrazo, todo mi cariño, y bueno, pues los veo por acá en la Clínica Condesa, que es donde trabajo. Les mando un abrazo, mi nombre es Marco Antonio Palet Sánchez y fui pareja de Juan Carlos durante 12 años y fue un placer. Muchas gracias a Marco Palet. Pues este testimonio es muy importante porque nos habla también de la parte humana, personal de Juan Carlos y bueno, de una etapa en la que hicieron un activismo muy importante. De Xochiquétzal salieron investigaciones que sustentaron unas series de radio en el IMER primero, que hablaba se llamaba Rocío, Historia de una mujer de nuestro tiempo, que hablaba justamente de ese momento en el que el SIDA se estaba pasando a las mujeres a través de sus maridos, ¿no? Y después hubo otra radionovela que se hizo aquí en Radio Educación, que se llamó Entre el río y la playa, que hablaba justamente de estas prácticas homosexuales en Veracruz, ¿no? Entonces, todo este trabajo de investigación se cristalizó en un esfuerzo de difusión a través de la radio y fue también una cuestión pues muy importante que ayudó a concientizar sobre este tema del SIDA. Y ahora queremos dar la bienvenida a María Elena Moreno Castellanos del Colegio Mexicano de Posgrados en Sexología para que nos platique sobre esta experiencia que tuviste con Juan Carlos y la aportación que también se ha hecho desde el colegio. Por favor, María Elena. Sí, buenas tardes. Bueno, el Colegio Mexicano de Posgraduados en Sexología Asociación Civil es el primer colegio de sexólogos en México. Fue fundado en el año 2016 y la primera cédula, por si no tenían el dato, pues salió en 2017. El caso es que todas estas cédulas van fortaleciendo a los profesionales en la sexología en México. Como una profesión, nosotros tuvimos el honor de tener a Juan Carlos Hernández como nuestro asociado honorario. Desafortunadamente no tuvimos la fortuna de llegar al momento de presencialmente hacer este reconocimiento, ya que se nos adelantó. Pero su mirada a través de la sexología en México rompe paradigmas. Y es lo que necesitamos. Necesitamos ir a que el saber con bases científicas sea crítica, reflexiva, actual, y que se diga, que tenga voz. Y si una de las cosas que hizo Juan Carlos fue abrir su voz en muchos espacios. Nosotros desde el colegio reconocemos su labor y no sabemos incluso hasta dónde va a llegar. El colegio está parado, este reconocimiento ante la Dirección General de Profesiones con el registro F440, todo lo que los formamos, estamos parados en los hombros de grandes sexólogos en México, entre los que destaca Juan Carlos. Así que nuestro reconocimiento siempre. Gracias, María Elena Moreno Castellanos. Y también queremos agradecer la presencia de Lina Pérez de la Asociación Cuenta Conmigo, Diversidad Sexual Incluyente. Lina, por favor. Hola, muchas gracias. Pues para mí me sigue la emoción, ¿no? Con Juan Carlos. Fue un acercamiento muy de amigos, de compañeros. Con él yo comprendí por qué era atea. Porque era atea yo desde adolescente y
ya cuando lo conozco, lo escucho, pues yo comprendí, ¿no? Cómo era mi mirada de la vida. Me dio como asiento y sentido todo esto, todo lo que yo aprendí con él y viví con él, porque también espacios de divertimento, de juerga, también tenía una mirada de responsabilidad hacia uno mismo. Yo creo que Juan Carlos sí es un verdadero humanista, porque no era que él rompió paradigmas, pero sí lograba o nos hacía que pudiéramos lograr que los demás rompieran nuestros paradigmas, porque de eso se trata, no que Juan Carlos me los rompa, ¿no? Sino yo los pueda romper. Y eso creo que era, en ese sentido, su pedagogía era sensacional, porque sí lograbas cuestionarte, ¿no? Y comprender varias cosas del por qué el sentido de la sexología es humanista, por qué tiene que llevar a tener un camino, no un camino directo hacia un bienestar, hacia vivirse en libertad como lo menciona también García Márquez, que quería que fuera Macondo, ¿no? Este pueblo libre. Y yo veo a Juan Carlos ahí, ¿no? El que podamos ser libres, el que puedas decidir cuidándote y no afectando a los o las demás. Entonces a mí pues Juan Carlos sí llegó a la pandemia, ¿no? Y ahí estaba Juan Carlos diciendo, esto ya lo hemos vivido, ¿no? Todos estos aprendizajes, este recorrido bibliográfico clavados que se echaba, y como dijo Marco, con esa memoria privilegiada, pero buscaba el sentido y decía, esto ya lo hemos vivido, eso es lo que ha pasado en otras pandemias, y ahorita Juan Carlos estaría diciendo lo mismo. Esto, el ser policías, ya lo hemos vivido y hemos salido y vamos a poder. Ya lo vivieron las feministas, ya lo vivieron las italianas, y cómo se les echa encima para taparlas, para pisarlas. Así con la diversidad ha sido. Ya lo hemos vivido, lo hemos podido sacar avante, y yo creo que el mejor reconocimiento que le podemos hacer a Juan Carlos, a su legado, es que precisamente vamos a seguir caminando para y salir de esto, y que una pandemia no nos apabulla, una trompeada no nos apabulla, y que vamos a salir. Si hemos bajado la guardia, la vamos a volver a levantar, porque sabemos, tenemos cómo, y lo vamos a poder hacer. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Lina Pérez, gracias por este testimonio. También agradecer la presencia de Radio Escuchas, gracias, de Zenet Olivans Pérez y de Juan Arturo Méndez Chávez, que también conoció a Juan Carlos y que está aquí presente. Sí, no sé si quisieran dar algunas palabras brevemente, como Radio Escuchas, qué les aportaron estos programas. Bueno, los programas de Radio Educación han sido siempre muy valiosos, unos contenidos muy bonitos. Y hablando de Juan Carlos, aparte de ser un gran amigo, en algunos momentos tuve la oportunidad de trabajar su cuerpo, porque soy terapeuta, y entonces eso me permitió entender parte de toda esa tensión que traía, y algo que me quedó muy grabado cuando lo conocí fue en una convivencia que tuvimos en casa de Óscar Chávez, y de ahí estaba también Marco Palet, disfrutando de una alberca, disfrutando de cosas tan bonitas, y posteriormente conocerlo
y asistir a sus cursos, ¿no? A mí me embelesaba porque eran horas y horas con él, no se cansaba y pues tampoco uno se cansaba y quería uno más aprender. Desde donde estés, Juan Carlos, mi reconocimiento y mi gran cariño. Gracias. Muchas gracias. Sí, no se cansaba uno de escucharlo, ¿verdad? ¿Alguien más de nuestros radioescuchas quieren comentar algo? Bueno, la verdad es que yo llegué aquí porque no tuve la fortuna de conocerlo ni tampoco de escucharlo en aquellos programas de los que ustedes hablan. Apenas la semana pasada fue cuando tuve este flash de escuchar y que hicieron una invitación al público. Y entonces dije, sí, me voy a dar esa oportunidad. Quiero saber y quiero conocer. Yo estoy en mi proceso de jubilación. Por mucho tiempo he trabajado con niños y pues en realidad aparentemente trabajé 9 horas, pero pues ciertamente la jornada iniciaba desde que uno se levanta hasta que terminamos, que era como 4 o 6 de la tarde. Entonces pues no tenía estas oportunidades de escucharlo. Pero estoy muy agradecida. Reconozco, bueno, este espacio que le están brindando. Desafortunadamente no pude conocerlo, pero lo conozco a través de todos ustedes y creo que eso es muy enriquecedor. Posiblemente yo lo que haría hoy día es hacer como una invitación a que pudiera todo este legado que él dejó, porque ciertamente hay muchísima confusión, pudiera hacerse llegar a las escuelas, ¿no? Muy posiblemente voy a traer una anécdota, ¿no? Todo este espacio que tuve como profesora de preescolares, se vive mucha incertidumbre, se tachan muchas cosas cuando el niño apenas empieza a querer conocer y explorar lo que es él. Y pues como no tenemos el conocimiento, muchas maestras lo censuran y a veces hasta las maestras que entre comillas creemos que no es malo, pues también salimos censuradas. Entonces, y a veces hasta sin los estímulos. Pero ya escuchaba que hay muchas historias y que me encantó escuchar esa parte. Si te lastima, muévete. Si lo mencionaban ahorita, no eres la primera. Las italianas y todo esto de lo que hablaron, lo lograron. Y pues bueno, este año me tocó escuchar una experiencia de una pequeña en una primaria, donde ve a sus compañeros riéndose sobre un libro de la SEP, en un 5º año, en donde ríen porque ven la parte sexual femenina, y entonces la niña las alcanza a ver, que bueno, pues es mi nieta, y pues les dice, ¿de qué se ríen? Y pues ya los niños les dicen, y con esta parte de curiosidad de niños. Y les dice, eso no es gracioso. Somos mujeres y ustedes son hombres y todos tenemos una parte, ¿no? Entonces me encantó esta parte de ella. Bueno, hoy me atrevo a hablarla, pero mi nieta me decía, abuela, silencio. Eso es mío, no tienes que decirlo, ¿no? Entonces dije, ok. Pero me gustó esta parte, ¿no? Porque enfrentó a su maestra y le dijo, maestra, es que yo vi esto, yo estoy leyendo, yo conozco, no pasa nada. Sin embargo, los padres de familia se asustaron mucho. Los padres de familia censuraron mucho esta parte, ¿no? Entonces creo que esa es la invitación, que sigue haciendo mucha falta la educación sexual, desgraciadamente, en las escuelas y en los medios de comunicación. Pues tenemos esta primera etapa de sexualidad en tu propia voz, que lo hicimos con las escuelas secundarias, que fue muy larga, muchos años. Todos esos programas pues están en la fonoteca de Radio Educación. Ojalá que se pudieran pues poner a disposición, ¿no?, de las escuelas, y sobre todo que se siga haciendo este esfuerzo, una capacitación también para todos los docentes de las escuelas primarias, secundarias, creo que todavía preescolares, a pesar de todo lo que hemos avanzado, ¿verdad?, seguimos necesitando que el Estado asuma que la educación sexual es importantísima. Así es. Así es. Pues muchas gracias por tu testimonio.
Bueno, pues yo quisiera que pasáramos a escuchar otro testimonio de los que tenemos grabados. Así es, Agustín Hernández Meijueiro, hermano de Juan Carlos, nos envía este audio. Hola, soy Agustín Hernández, soy hermano de Juan Carlos, y para comentar, hoy es su aniversario luctuoso, y para nosotros, y para ustedes, y para todos fue una gran sorpresa darnos cuenta que Juan Carlos no está. Yo participé con él en 2011. De 2011 a 2013 en el Instituto EICO fui su coordinador académico y bueno, pues hizo varios cursos, varios talleres con temas relacionados a la sexualidad, temas relacionados a la violencia, temas relacionados a las terapias, a ser mejor ser. Juan Carlos siempre buscaba, siempre deseaba que las personas fuéramos mejores. Y bueno, así fue el caso, y en este tiempo de 2 años que estuvimos colaborando, su intención fue esa, y bueno, siempre fue ser mejor ser. Agradezco mucho la oportunidad de expresar brevemente algo, encontrarlos, y bueno, pues juntarlos está en mi corazón. Un abrazo. Muchas gracias a Agustín Hernández Meijueiro por este testimonio. Y bueno, Oscar, tal vez nos quiere comentar algo. Rapidísimo, porque a mí me deja como en las cosas así cuando es que sufrió represión, es que, y objetivamente en la vida de Juan Carlos eso está presente desde su familia, o sea, en su familia hay una división. Está Agustín y otros hermanos, Lucero, que no puedo mandar el audio porque está enferma de la garganta, pero también en su misma familia hay gente muy homofóbica, muy represora, y me brincó cuando Lina dijo sobre la transhumancia o algo así, ¿no? Como la migración, y también lo que mencionó todo sobre esas reuniones que hacíamos en Morelos. Yo creo que esa condición de ser migrante también la vivió Juan Carlos, aunque no fuera en otros países, pero la vivió aquí, y varias veces por cuestiones de homofobia. Porque la última vez cuando se fue a Querétaro fuimos el último día, estuvimos ahí Enrique y yo, cuando tenía ya todo su bonche de cosas para irse, y nos estuvo relatando el asunto, y es realmente pavoroso, ¿no? Un vecino armado ahí gritando, pinche apota. O sea, realmente es un peligro de muerte, o sea, no es una cosa trivial, decir, ay, es que me dijeron feo, no, me gritaron mariquita, no, es una cosa mucho más densa el vivir la homofobia en ciertos sectores de la población que no son minoritarios. O sea, realmente la educación yo creo que no ha llegado hasta ahí, y educación en abstracto o educación en la libertad. Se fue a Querétaro, se fue a Guadalajara, se fue y en Querétaro, que es donde ya terminó, las que atendieron el asunto al llegar fueron Lluvia Cervantes y Liz Cervantes. O sea, ellas llegaron a la casa, una vecina les llamó, el forense dijo que había muerto muy tranquilamente. Son cosas que a lo mejor son intimidades, pero yo creo que sí hay que conocerlas. Murió muy tranquilo, estaba sonriente, murió de un infarto. Digo, antes de que empiecen a construir historias ahí sobre la muerte de Juan Carlos, murió de un infarto en la noche y amaneció sonriente. No hubo sufrimiento. Yo creo que eso sí es una bendición real, ¿no? Y si yo creo que sí era creyente, Juan, ¿no? Aunque no lo confesara mucho, pero sí no era realmente ateo, ¿no? Entonces, si su fe tiene algún dato que la respalde, es ese hecho. Se murió sonriente. Diosito le hizo el favor de llevárselo sonriente, no en un estado de como muchas otras personas, ¿no? Secuestrado, maltratado, amarrado con alambres en una silla. Los crímenes por homofobia son algo terrorífico,
y no le tocó. Y qué bueno que no le tocó. Y bueno, pues sí, yo estoy muy a gusto aquí, podría seguir horas, pero... Pues creo que queda muy bien escuchar ahorita otra vez la voz de Juan Carlos. Vamos a escuchar un programa donde habló de la infidelidad y de lo que es ser amante. Definiendo. ¿Qué es la infidelidad? La transgresión a la norma que exige que solo se tenga relaciones sexuales con una persona toda tu vida o con quien estás casado, casada o en compromiso, y que en griego se le dice una pareja. Uno, en griego se dice monos. Pareja, gamos. Monógamos, monogamia, monógamo, monógama, es la persona que solo tiene sexo con la pareja con la que está comprometida. Hay personas que son bigamas, es decir, no, pues a mí no, una nomás, no me fonuncha. Échenme otro. Y hay quien dice, a mí échenme el barrio entero, ¿no? Poligamia, no viene de la ciudad, policidad, ¿no? No con toda la ciudad, sino con muchos o muchas parejas, quiere decir. En la antigua Grecia, entonces así se clasificaba la diversidad sexual relacional. Había gente que por naturaleza no le nacía tener sexo con más de una persona en su vida más que con la que estaba comprometida. Había gente que estaba acostumbrada a mínimo 2 personas a la vez. Y había gente que se les sabía de muchas parejas a la vez y entonces eran las personas polígamas. Esto por supuesto tiene que ver con la naturaleza de cada quien. Imagínate que yo tengo algunas pacientes que llegan y me dicen, doctor, ayúdeme por favor, porque como tengo ya una pareja y le prometí monogamia, se me está antojando una persona de mi trabajo, ligué con alguien en el Facebook y no quiero ser desleal, no quiero engañar, no quiero traicionar. Y entonces muchas de mis respuestas, híjole, ¿por qué te comprometes a una monogamia cuando te sabes polígamo? Es como si un chavo gay llega a mi consulta y me dice, por favor, haga que me gusten las mujeres. A ver, ¿cómo? A ver, eso si está en tu naturaleza, no se puede transformar, no se puede cambiar. Pero puede ser que lo estés descubriendo, ¿no? Claro. Sabemos que el tener una pareja es lo común en nuestra sociedad. O lo indicado, lo moral, o lo que debe ser, ¿no? Ajá. Y bueno, empiezas a tener una relación porque te empieza a gustar una persona, pero también te das cuenta que te está gustando alguien más sin que te deje de gustar o de querer a la persona con la que estás. Sí, y no concebimos esa posibilidad. Hay personas que creen, sobre todo fíjate que es una educación de géneros, Angie, hoy en día. A los hombres se nos enseña que podemos tener sexo con más de una persona sin dejar de amar a la persona que amamos. Y también es una cuestión de poder. Mientras un hombre tenga más parejas o más mujeres, estamos hablando de un hombre con poder, de un hombre que sí puede, de un verdadero hombre, entre comillas. Ahora, la mujer se le asocia el sexo con el amor. Sí, o sea, no puedes tener relaciones sexuales si no amas. No amas. Y entonces muchas mujeres se inventan que lo aman para poder irse a la cama. Ok, te voy a amar ahorita de 8 de la noche a 10 de la noche. Entonces, se inventan el amor y muchas incluso se sienten comprometidas a casarse con quien ya tuvieron su primera relación sexual, porque asocian no solo el amor al sexo, a la cópula, sino asocian el compromiso y la reproducción a esa primera relación sexual. Escuchamos este fragmento del tema la infidelidad y los amantes, uno de los primeros programas de esta etapa histórica del año 2015, y queremos agradecer a todas las personas que están siguiendo esta transmisión vía Facebook, a Ricardo Hernández Forcada, a Ángeles Ortuño, que también aquí nos manda un mensaje, no pudo estar presente, Diana Meléndez Rojas, a Giovanni Tena Sánchez, Adriana Ramírez Cano,
a Paco Delfín, que también ya Graciela leyó un comentario de él, a Lourdes Loera, a Griselda Razo García, a Sol Zamora, a Selma Gandarilla, a Clementina Castillo, a Alejandra Barrera de Fernández, a José Cruz, a Silvia Flores, a Gabriel Gutiérrez García, a Francisco E. Cervantes Islas, Eduardo Moreno y Paulus Canutos, quienes aquí nos están dejando comentarios. Los vamos a estar leyendo en el próximo programa de Sex Mujeres, el próximo jueves, para que también lo puedan escuchar. El jueves de la próxima semana. Y vamos a escuchar, ya nos está ganando el tiempo para variar, un testimonio que nos mandó Misael Rojas Salinas, quien fue alumno de Juan Carlos y que también estaba especializado en terapia sexual y educación sexual. Soy Misael Rojas Salinas. Y bueno, mi experiencia con Juan Carlos Hernández Menjueiro es que él fue mi maestro en mi especialidad de terapia sexual y educación sexual. Y pues desde la primera ocasión que tuve oportunidad de tomar su clase, y puedo decir que me abrió los ojos de muchas situaciones, sobre todo lo que tenía que ver con mi educación en el catolicismo. Creo que Juan Carlos ayudaba mucho a cuestionarnos, a reflexionar, a no creer ciegamente en lo que nos decían. Y bueno, eso es lo que puedo decir de cómo lo tuve como maestro. Y invitaba mucho a esta reflexión y a no creer solamente por creer, pues, ¿no? Pero con fundamento, no solo como dogma, sino con cuestiones bien fundamentadas y reflexión bien sustentada a partir de la experiencia y de el sustento teórico también. Y bueno, ya después nos convertimos en amigos, como seguramente le ocurrió con muchísimos de sus alumnos. Y yo tuve la oportunidad en los últimos meses que estuvo con vida de poder visitarlo en su casa, donde él estaba viviendo pues en Querétaro, y pasaba algunos fines de semana con él junto con mi hijo mayor. Entonces lo íbamos a visitar y ahí pasábamos la noche con él, pues charlando, jugando. A él le gustaba mucho jugar, era un ser humano bastante agradable, bastante chistoso, nos gustaba contar chistes, pero también platicábamos de temas muy profundos, cuestiones sociales, hablábamos incluso de nuestra propia muerte, cuestiones así. La verdad es que el convivir con él estos últimos meses que estuvo con vida fue para mí muchísimo, muy enriquecedor. Y bueno, desafortunadamente pues se fue antes de lo que muchos de nosotros quisiéramos, pero el legado que dejó ha sido impresionante. Y bueno, gracias por no olvidarlo y por seguir difundiendo sus conocimientos. Un saludo. Sí, yo creo que hay que mencionar sobre Misael que tiene un programa de radio y que hoy va a dedicar su programa de radio pues por internet, Liliana y Misael. El de hoy en la noche a las 9 es también sobre Juan Carlos, con más invitados. La liga es por Zoom, pero lo van a pasar por Facebook. El grupo de Misael y Liliana es Minka, M-I-N-K-A. Y entonces ahí pueden googlear y ver el programa de hoy en la noche, que también es un reconocimiento, homenaje, recuerdo a Juan. Por Facebook Minka. Hoy en la noche, 18 de febrero, que es donde se está cumpliendo el segundo aniversario luctuoso de Juan Carlos. Y bueno, pues ya tenemos pocos minutos, entonces yo quisiera como pasar el micrófono rápidamente para que digan una palabra con la cual recuerden a Juan Carlos para despedir este programa. Antonio. Bueno, yo rápido nada más destacar, era egresado de la UAM Xochimilco, de nuestra casa de estudios, y tenía un pensamiento muy como en la UAM nos enseña, ¿no? Modular, el tema de la investigación, el tema de la argumentación, y eso siempre lo presumía él, ¿no? Vengo de la UAM Xochimilco, y bueno, además de sus estudios en Roma. Y cuando nosotros hicimos la Ley de Sociedades de Convivencia, recuerdo que Arturo Díaz, que también fue un gran activista, este tema religioso, sabía mucho de temas religiosos porque también se dedicó al tema religioso desde joven, dice,
vayan a entrevistar a Juan Carlos Hernández Mojeiro, porque él nos va a ayudar a desactivar el discurso conservador sobre todo el tema en contra de la diversidad sexual. Y eso, por ahí debo tener el cassette de 45 minutos en estos cassettes de antes. Bueno, fue una clase magistral donde me dio todos los argumentos para nosotros después transcribirlos y usarlos en toda el discurso que teníamos que construir para en los medios hablar sobre el tema de la diversidad sexual, los derechos que tenemos como diversidad sexual y de construir los prejuicios, los dogmas, decía, no prejuicios, dogmas que hemos heredado y que en todo lo que tiene que ver con las sexualidades disidentes, pues son cosas pues, del pasado y ahorita los derechos. Entonces, él nos ayudó a este argumento sólido, inteligente, lúdico, para poder nosotros contestarle a esa derecha horrible que sigue impregnada en el gobierno actual, por cierto, hay que decirlo, y por desgracia en gobiernos de todo el mundo, que siempre han tenido estos argumentos para demeritarnos a quienes somos disidentes sexuales. Entonces, bueno, yo aquí lo dejo y honor a quien honor merece y honrar la vida de quienes nos han legado conocimiento siempre es algo muy bueno. Felicidades a Radio Educación por honrar la vida del querido Juan Carlos. Gracias, Antonio. Belia Arroyo. Ay, muchísimas gracias. Escucharlos a todos me conmueve muchísimo porque efectivamente yo creo que si para algo nos ayudó esta convivencia con él en todos sus ámbitos, personal, profesional, es a derribar el fundamentalismo, a cuestionarnos, a situar, evidentemente cada proceso histórico llevó consecuencias sociales y legales y cambios que se van renovando. Particularmente le agradezco que dentro de su etapa histórica en Sexto Voz recuperó genealogía de las mujeres, recuperó voces de mujeres que teníamos profundo desconocimiento y que a través de ello pues las mujeres hemos encontrado también nuestra propia referencia en la historia. Entonces yo creo que fue un aliado feminista y así lo tengo en mi corazón, en mi alma y yo creo que también va a pasar a ser parte de un cierto legado en la genealogía, porque esto que se puede masificar, o sea, un medio de comunicación que se puede masificar, pues va a dar lugar a que muchas mujeres de todos los estratos sociales y económicos, culturales, pues conozcan a través de su voz y de las invitadas, de las especialistas, pues más voces de mujeres y para nosotras eso es un avance y un logro. Muchísimas gracias, Juan, y gracias por tu amistad. Muchas gracias, Belia. Enrique Cerón. La vida y obra de Juan Carlos es tan grande que es también arquetípica, ¿no? O sea, toma modelos, anhelos, imágenes potentes que representan a muchos seres humanos, ¿no? Yo lo platiqué varias veces con él, que su vida era prometeica, ¿no? Igual que Prometeo, que va y le roba a los dioses o no a los poderosos el fuego de la conciencia para entregárselo a los seres humanos como vía de libertad. Él fue hasta el corazón de la estructura de esta narrativa de la Iglesia Católica, a entender de una manera crítica y traer eso, su lectura crítica, y ponerlo al servicio de la libertad de muchos seres humanos, ¿no? Decía algunas cosas a veces en sus cursos como ustedes saben que se puede ser invisible, y entonces contaba sus experiencias de cómo hacerse invisible o cómo en ciertas situaciones como que uno se podía hacer invisible y desde ahí ver desde la paz, como tener una visión privilegiada de cosas que estaban sucediendo. Y yo le decía que eso me recordaba un poema de un poeta, Francisco Hernández, sobre el suicidio de Virginia Woolf, que dice: una tarde, o sería un atardecer, el río se ahogó en Virginia Woolf, convirtiéndola toda en transparencia, ¿no? Entonces, Juan Carlos, carnalito, te convertiste todo en transparencia. Gracias. Qué bonito. Muchas gracias. Por haber tocado nuestras vidas y nuestros corazones. Gracias, Alejandra. Bueno, muy rápido, por favor. Que sí, ya...
Vamos a tener que terminar. Yo también quería en esta ocasión agradecer a la vida por haber coincidido con él, porque la transformó, seguramente transformó miles de vidas a lo largo de toda su historia, recordando un episodio que un amigo contó, que después de 30 años se reencontró y le dijo, gracias a que tú diste un curso con padres de familia de mi cuadra, de mi iglesia, mis papás dejaron de golpearme. Entonces, ese tipo de transformaciones son las que hizo. Y bueno, creo que Juan Carlos no va a morir siempre y cuando sigamos hablando de su legado y citándolo. Eso es bien importante, citándolo, porque otra vez la historia según San Juan Carlos, ¿no? Solamente está por lo menos muy poquito en sus videos, en estos audios del programa, y estamos en una labor de recopilar todo su legado ya en un documento, en un escrito. Ojalá que más adelante lo podamos difundir. Tenemos una propuesta que para el Congreso de FEMES, que será en el 2026, ya tengamos la edición de un texto de todos sus aprendizajes y seguramente van a salir muchos más tomos al respecto. Si alguien quiere compartirnos más información, sí, seguramente los podemos incluir. Bueno, pues ahí están los programas también que están ahora en la Fonoteca Nacional. Por favor, solicítenlos para que este acervo se mantenga vivo, ¿no? Yo creo que he pensado también que es muy importante recuperar toda esa información que está en los programas, extraerla de ahí, tal vez publicarla en texto o de alguna otra manera que a lo mejor se combine más con los medios actuales, ¿no? Ninel, por favor, muy rápidamente. Gracias, Juan Carlos, por contribuir a transformar la vida de tantas generaciones. Me quedo con tu cultura vivificante, con la invitación al placer, a la libertad, a la necesidad de seguir trabajando, cada quien desde su trinchera, por defender nuestros derechos y saber que los hayamos alcanzado no significa que podamos gozar de ellos permanentemente, sino que tenemos que estar ahí día con día y haciéndolo desde el placer, desde la libertad, desde la diversidad que viste en todo y en todos, en todes y que nos mostraste tan generosamente. Gracias, Juan Carlos. Les agradezco muchísimo su presencia y participación en este programa y les pido para cerrar un aplauso para Juan Carlos Hernández Meijueiro. Sexualidad en tu propia voz. Historias, mitos y revolcones del pasado que resuenan en el presente. Sexualidad en tu propia voz. Históricamente orgásmico.